capa de la atmósfera, un viaje sonoro de María Hernán y José Luis de Vicente, producido por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Capítulo 1. ¿Quién quiere nacer humano? Al don que permite a un ser humano transformarse en animal o existir en un estado intermedio entre especies se le conoce como teriantropía. Desde la antigüedad, de las valquirias que podían mutar en cisnes, a las sirenas y las brujas medievales, las mujeres híbridas que aparecen en mitos y leyendas han sido tremendamente amenazantes para el poder. Quizás por temor a que fundir lo femenino y lo animal fuese una vía para desactivar los dogmas del patriarcado. ¿Qué mejor manera de escapar del corsé de la feminidad normativa que encarnarse en el cuerpo de un lobo o de una ave? 300 años después de que las cazas de brujas condenaran a la mujer al papel que el orden capitalista les ha concedido, la mayor transformación filosófica de nuestro tiempo es la conciencia de que el mundo que vemos con nuestros ojos de humanas no es el único que existe. Cada especie del planeta tiene su propia experiencia de todo lo que nos rodea. Su universo, aunque esté vetado a nuestros sentidos, es tan tangible y real como el nuestro. La bióloga Lynn Margulis revolucionó nuestra comprensión de la vida con su propuesta de que la colaboración entre especies es la verdadera forma en la que los organismos evolucionan. La aspiración y deseo de pensar como un pulpo, de ver el horizonte con la visión periférica de un pájaro, de engendrar perlas en tu cuerpo como si fueras un molusco, es una idea también revolucionaria. Si, como sabemos, el destino de la humanidad depende del de las abejas, quizás el deseo entre especies es un camino para pensar con otros, para palparnos y sentirnos con nuevas extremidades y pieles, para crear nuevos mitos que nos ayuden a conectar con todos esos mundos más que humanos, de maneras que aún no somos capaces de imaginar. Andrea Lamont, fundadora del proyecto de ecología acústica Sound Earth Legacy, y Silvia Zayas, artista que explora la percepción del mundo, que tienen especies como tiburones y rayas, nos ayudan a descubrir mundos tan cercanos como desconocidos. ¿Cómo escuchan esas formas de vida no humanas? Cuando nacemos nos comunicamos a través de vocalizaciones, no tenemos el lenguaje en ese momento desarrollado, nuestro cerebro no está suficientemente desarrollado. ¿Cómo comunicamos emociones? Pues con vocalizaciones, ¿no? Emitiendo sonidos, comunicando pues de una manera más primitiva, ¿no? Todo lo que nos sucede y lo que necesitamos que pase alrededor, ¿no? Pues el mismo canal de comunicación lo tienen las especies. Es un canal que compartimos tanto los humanos como los animales. En relación a el por qué un paisaje sonoro es importante, viene a la misma cuestión, ¿no? Un paisaje sonoro te da mucha información, tanto a nivel científica como a nivel de salud, de cómo está ese ecosistema. Es decir, si vas a un bosque en los 50, estoy segura que esa paleta sonora era exuberante, rica. Vuelves al mismo bosque que ha sido deforestado o bien ha tenido una actividad humana inmobiliaria, por ejemplo, pues posiblemente un 60% de esa paleta sonora habrá desaparecido, ¿no? Entonces, yo creo que al final el canal sonoro es de suma importancia para comprender todo lo que nos rodea. ¿Cómo podemos preservar todos los sonidos de la naturaleza que en estos momentos, a causa del cambio climático, podrían desaparecer? ¿Y por qué darle un valor a estos sonidos, ¿no? La sociedad siempre se enfoca en los estímulos visuales, ¿no? El gusto, ¿no? La gastronomía, etc. Pero el sonido siempre ha estado en un segundo o tercer plano, ¿no? Yo creo que la escucha activa de lo que nos rodea es una forma de estar conectados con el medio ambiente. Y atendiendo a cómo perciben, pues quizá las rayas, pero decir rayas es muy amplio porque hay muchísimas familias y perciben de maneras muy diferentes. De hecho, nos hemos centrado nosotros en una raya que existe aquí en Mediterráneo, bueno, en todo el Mediterráneo, pero aquí sobre todo en zonas urbanas, que es la especie torpedo, que son eléctricas además. Pero todas, tiburones y rayas en general, tienen 7 sentidos. Entonces, esos 2 sentidos extra que la ciencia dice que existen, uno es la detección de campos electromagnéticos y otra es la línea lateral.
que es lo que permite pues, una orientación de flotabilidad. Pero además estas rayas que estamos estudiando no solo perciben electricidad, sino que pueden generarla. Muchos avances que se dieron en relación con la electricidad en el siglo XVI y XVII se dieron a través de estudios con rayas torpedo. Estuvieron especulando, Galvani, Volta, Humboldt, estuvieron trabajando directamente con esta especie, también con anguilas, y se tomaron modelos de cómo operaban para generar, por ejemplo, la pila, ¿no? De una manera muy rudimentaria. O sea, ya en el XVI y XVII ha habido un cúmulo enorme de experimentos con ellas. Es decir, a mí me encantaría poder afirmar, pero bueno, no es real, pero lo voy a decir, poder afirmar que tenemos electricidad gracias a los torpedo. O sea, sería maravilloso. Empezamos a bucear o a hacer snorkel buscando rayas torpedo en el espigón del Vela, que está aquí al lado. Nos empezamos a dar cuenta que es posible que haya colonias estables de la especie torpedo-torpedo. También ahí está clarísimo que ahí hay un problema de ruido. Es que estás haciendo snorkel y ya lo oyes. Oyes barcas, oyes motores, oyes el tecno. De cuando está en el bar abierto y hay tecno, tú oyes el golpe del grave. Empezamos a tratar de mapear esa zona junto con Underwater Barcelona, que es una escuela de buceo que es la que trabaja ahí. Bueno, y tratamos de ver a lo largo del tiempo, es un proyecto de larga duración, eso es muy importante, si esa colonia está ahí. En invierno, si migra, si no. El espigón es un punto que es totalmente artificial. Esas rocas cuadradas no existían, de hecho ahora están obras, hay un barco que es como una grúa que lanza cubos enormes de hormigón. Lo que tienen los escenarios urbanos, bueno, aparte de que tiene un aspecto como si estuvieras en una peli post-punk, ¿no? El punk oscuro, estás en medio de cubos de hormigón submarinos, ¿no? Las rayas suelen estar más bajo la arena, en zonas más arenosas, pero ahí coexisten toda una serie de especies que han adoptado ese territorio como propio y que sí, seguramente, no lo sabemos, seguramente estén adaptadas al ruido, estén adaptadas a la polución. Todo ese amasijo de influencia humana está produciendo cambios también, cambios en algunas especies se habrán ido, otras quizá puedan estar afectadas por el sonido, no lo sabemos aún, es una especulación. Hay algo que yo me asombro cada vez que hablo de esta especie, porque la gente dice cosas como, trabajas con el agua, trabajas con otros mundos. No, es que no son otros mundos, que es este. Y además llevan, viviendo cerca de nosotros desde que estamos cerca del agua. Continúa tocando. Es el toque de oración. Ahora es el toque de oración. Així que el sacerdot, a qui toca comunir i exorcitar les tempestes, veurà núvols negres i grossos que amenacen tempesta i pedra, farà tocar les campanes, tant per a moure los ànims dels que les oien, a suplicar a Nostre Senyor que per sa misericòrdia los vulla deslliurar de pedra, tempesta i de tot perill, com també perquè les campanes, ja per ser beneïdes, ja per tocar-se en nom de l'Església, poden, amb lo so, dissipar i desfer los núvols, sossegar les tempestes i prevenir los enganys dels esperits malignes. La atmósfera es la gran cámara de reverberación de las ciudades, el lugar al que van a mezclarse todos los sonidos y voces que proyectamos. Por encima del ruido de las calles, la voz de las campanas nos trae noticias de celebración y de duelo. Las campanas son, junto a las personas, los únicos seres que merecen el rito del bautizo, según la tradición cristiana. Desde un campanario, el aire sobre la ciudad y todos sus ruidos y cantos se perciben de manera distinta. Por eso hemos subido a uno de los más antiguos de Barcelona, Santa María del Pi, para conocer las historias de sus legendarias protagonistas. Que es la Josepa, del año 1695. Es del año 1695 y es la que está puesta hacia el sudeste.
Seguimos con la Vicenta, del año 1705. Ahora vamos con la Andreua. La Andreua es la campana que da el mejor sonido. La campana que té el so més bo. Es una campana del año 1804, hecha para la beatificación de San Josep Oriol, con el bronce de dos campanas antiguas, una del siglo XV, que estaban rotas, de la campana mayor, la Antònia, que es la campana mayor más grande del Pi. Originalmente se llamaba Pere Anton, porque las campanas grandes eran masculinas en aquel momento, hasta el siglo XVII. ¿Las campanas cambiaron de género en el siglo XVII? Sí. Es muy interesante. ¿La misma campana? Sí. En catalán, tradicionalmente, las campanas grandes se llaman senys, campanas mayores. Y las pequeñas se llaman esquelles. Las campanas mayores, pues, siempre tenían nombre masculino. Pues los llamamos gender fluid. Las campanas son gender fluid. Muy interesante. Y en el siglo XVII, al introducirse la palabra campana, que aunque es latina, proviene de la tradición más castellana, entonces pasaron a ser, claro, campana Andreu no pega. Eso quiere decir que no tratan tanto a las campanas como instrumentos, sino como seres, ¿no? Son seres de la ciudad. Son seres, de alguna manera. sí. Eso es muy importante. La campana es una voz. La lengua de la campana. La campana llama a Dios. Es la voz de la comunidad que sube hasta Dios. Tú no tienes voz suficiente para llamar a Dios. En cambio, la campana puede llegar hasta Dios. Y al mismo tiempo, también es la voz de Dios que congrega a la comunidad. Y este valor hace que tenga alma. Durante toda una época, hasta el Concilio Vaticano II, las campanas fueron bautizadas con los santos óleos. Así que las campanas, un poco como los árboles, se han considerado en la tradición litúrgica como seres centenarios que cruzan las generaciones. Unas generaciones y otras generaciones que de alguna manera los comparten. Cuando un ejército llegaba para dominar la ciudad y todo eso, se hacía el rescate de las campanas. O sea, había que pagar dinero para rescatar las campanas para que no las fundieran. ¿Qué es un toque de alegría y qué es un toque de dolor? El toque de duelo, pues por ejemplo, aquí está el toque de muertos, que está documentado desde el siglo XVII, a mediados del XVII, y que es muy bonito, que es conseguir voltear esta campana una sola vez. ¿Eh? Voltearla. Todas las campanas, una sola batallada, durante mucho rato, a distanciar. Y luego se acaba con un clamor. El clamor consiste en coger las cuerdas, juntarlas todas desde los badajos y entonces tocar todas las campanas a la vez. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión. Que una colmena tenía, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Que una colmena tenía, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, con las amarguras viejas. Blanca cera y dulce miel, con las amarguras viejas, con las amarguras viejas. Blanca cera y dulce miel.
Desde hace miles de años, diferentes civilizaciones han concedido un poder especial a las abejas, como seres vinculados con la fertilidad y la multiplicación de la vida. En el antiguo Egipto, las abejas solían ser representadas como símbolo del alma humana, e incluso se las enterraba en las tumbas faraónicas. La mitología griega les atribuye dones divinos y misteriosos. En la simbología cristiana son uno de los símbolos de Jesús, con el poder de difundir la luz en el mundo. Los humanos hemos inventado las más bellas historias sobre las abejas y su miel durante milenios, mientras hoy en día observamos lentamente su extinción. En un día caluroso de final de primavera, nos adentramos en la Sierra de Collserola para compartir una tarde entre las abejas. El pastor de abejas Eric Barbero, nuestra guía, ha dedicado su vida a custodiarlas y protegerlas. El proyecto de repoblación de abejas Melvida cuida y acompaña a varios millones de abejas. Ahora aquí quizás ya os podríais poner los guantes, ¿vale? ¿Los guantes van por encima de las mangas o por debajo? Sí, per sobre. Sí. Mira, jo si vols, agafa't aquí, saps? I te'l poso. És raríssim. Experiencia binaural. Claro. Real, ¿eh? Bueno. Cuidado, cuidado, José Luis, hay un cable. Sí. Vale. ¿Y cuándo empezaste con esto? ¿Cuántos años hace? Pues hace 9 o 10 años. Sí, a ver, yo era aficionado. Yo soy fisioterapeuta también. Y tenía en casa, pues, un par de familias de abejas. Hay un hombre aquí en la floresta. Y tenía en el jardincito, tenía 2 abejas, pero llevaba años con esas abejas, muchos años. Y un día me dijo... Ostras, Eric, ¿a ti las abejas qué tal? Y yo, ostras, pues a mí me encantan. Y me dijo, ostras, vamos a mirarlas. Y bueno, fue a abrir una caja de abejas y fue amor a primera vista. ¿Cuántas familias tienes entonces ahora y cuántos individuos? Ahora tengo unas 500, 600. Y individuos, pues imagínate, 500 por 40.000. Sí, muchos Una barbaridad. A lo mejor tienes más abejas que catalanes. Total. ¿Las abejas están en peligro? Tenemos contempladas unas 20.000 especies de abejas. Dentro de estas 20.000 hay la Apis mellifera. La Apis mellifera iberiensis, dado que hay actividad apícola, apicultores, colmeneros, abejeros, digamos que es una población que está bastante estable en el mundo. Pero la gente se olvida de las otras 19.999 especies de abejas. Existen las abejas solitarias. Hay abejas solitarias que una raza en específico es la encargada de polinizar una flor en específico. Y sin esa abeja, esa flor no se puede polinizar. Esa flor desaparecería. Estas son las que están en peligro de extinción. De hecho, dicen que el 75% de los cultivos son polinizados por abejas. Totalmente. Por abejas de varios tipos y polinizadores. También hemos de pensar que hay mariposas que se encargan de polinizar, pero también hay pájaros que se encargan de polinizar. Y los murciélagos también. 7 de cada 10 alimentos que comemos dependen de la polinización de un himenóptero o de un ser vivo destinado a polinizar. A mí lo que me incitó a hacer este proyecto era que cuando yo era pequeñito, este era mi jardín. Era un privilegiado yo. Yo vivo aquí en la floresta de toda la vida. Yo cuando tenía 2, 3, 5, 6, 7 años, salía por las noches de agosto y veía las luciérnagas. Y me levantaba a las 7 de la mañana y veía una ardilla subiendo por un árbol. Y entonces de repente, cuando tenía 14, 15, 16 años, ya no veía estas ardillas, estas luciérnagas. Y dije, ostras, ¿cómo puedo aportar mi granito de arena? ¿Qué hace un abejero? Recupera la cera antigua, porque claro, con el paso de las abejas y de criar y tal, al final se pone oscura esta cera. Entonces el apicultor lo que coge es esta cera, la funde, le saca las impurezas, la planchea, ¿vale?, con la forma del hexágono, porque le estoy facilitando, ¿eh? Entonces, de aquí le hacen el 3D. ¿Lo veis? Sí. Que van subiendo como un piso. Bestial. Espectacular. ¿Veis el 3D que han hecho? Wow, son arquitectas. Vale, arquitectas puras. ¿Por qué hacen hexágonos? Porque el hexágono es la forma geométrica que alberga más volumen y estructuralmente es lo más resistente. Lo hacen ellas. Me flipa. Las que salen de la colmena son las más viejitas, ¿vale? Una abeja dura 40 a 41 días, ¿eh?
¿Vale? Pero ¿y la reina? La reina puede vivir hasta 7 años. Porque es la única que se alimenta de jalea real. Entonces, ¿qué pasa? Van, cogen el néctar, que es una de las cosas que cogen de la naturaleza, y lo almacenan aquí, ¿vale? La que sale a buscar se llama pecoreadora. Llega a la puerta. Hay unas abejas que por trofilaxis, o sea, se pasan de unas a otras. Hay unas receptoras aquí que reciben el néctar de las de fuera. Y estas lo regurgitan, por eso está la magia. La miel es mágica porque está mezclada con los enzimas digestivos del sistema digestivo de las abejas. Wow. Según el Corán, todo lo que pasa por una abeja es sagrado. ¿Ellas cómo escuchan? Pues realmente es una pregunta que nunca me habían hecho, María. Me has pillado. O sea, ¿cómo ven tal? Tienen 5 ojos, 2 compuestos como los humanos, 3 arriba de la cabeza, pero ahí me has pillado. Mira, están haciendo una oveja. ¿Lo ves? Sí. Vamos a ver las abejas al final, ¿no? Rescatado. Mira, que sí, sale, sí. Que va ahí. No es tampoco muy común, ¿sabes? ¿La queréis ver cómo sale? Rescatado, ¿qué quiere decir? Las abejas hay un momento del año que tienden a enjambrarse. Quiere decir, se dividen en 2 y se van. ¿Qué pasa? Si están en el bosque y tal, pues bastante bien. Pero si están cerca de una ciudad, se van a una cornisa de un edificio, tal, y la gente ¿qué hace? Las moja, las quema, les hace de todo. Entonces, pues a mí me llama la policía o los bomberos y voy a rescatarlas y les doy una segunda oportunidad. Le va a costar salir un rato, porque es tímida. También dice, ¿qué son estos seres blancos? Sí. Mira. Se está malando. Eres su madrina, María. Ay, hola. Es lo primero que ha visto, reconocimiento facial. Y si te fijas, si os fijáis, ahí están haciendo otra. ¿Sí? ¿Lo ves? Total. ¿Y aquí? Con la dentadura. ¿Y aquí otra? Aquí otra. ¡Oh, 4! Sí. Pero es timidita. Bueno, no saldrá. Ya saldrá cuando quiera, ¿no? Sí. La dejaremos. Flying free. Mira. ¿Ves? Fíjate. Sí. Mira, esta recién nacida, Mira qué blanquita. ¿Quién quiere nacer humana? Queso por la humanidad. Provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar. Aunque tú también humana, sacas mi animalidad. Caminito de perlas, muérdeme el cuello. 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 Vivir un presente eterno hasta que llegue el final. Mis garras y tus garras en gemido gutural. ¿Quién quiere nacer humana, soportar la humanidad? Tanto latido perdido por el clic del capital. Díselo a las afectadas por la mano occidental y a los secretos muertos de ese cosmos ancestral y las lágrimas en flamas de la bruja medieval que te cuentan las abejas que se pierden sin panal. Caminito de perlas, muérdeme el cuello. 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 En cada rincón del mundo y en el reino mineral hay algo que los humanos dimos tan por natural. Y si cuidar no fuera capricho moral, fuera pura condición vital. Caminito de perlas, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muérdeme el cuello.
Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello.